Imagina una construcción tan ambiciosa que su meta era alcanzar los cielos, un monumento tan grande que su mera existencia desafió no solo a los hombres, sino a los dioses. La Torre de Babel. Un enigma tan antiguo como la civilización misma, que ha cautivado a historiadores, arqueólogos, teólogos y soñadores por igual. Pero, ¿qué fue realmente de esta torre? ¿Es solo un mito o una construcción que de alguna manera se materializó en la historia de la humanidad? En este video nos adentraremos en los misterios de la Torre de Babel, desvelaremos su posible ubicación, exploraremos las teorías detrás de su creación y descubriremos si aún quedan rastros de esta torre mítica que quiso desafiar al mismísimo cielo. Pero cuidado, lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que entiendes uno de los mitos más famosos de la humanidad. ¿Estás preparado para descubrir lo que realmente ocurrió con la Torre de Babel? Entonces, quédate hasta el final, porque lo que encontrarás puede sorprenderte. La historia de la Torre de Babel está narrada en el libro del Génesis, específicamente en el capítulo 11. Allí se nos presenta un relato que, a primera vista, parece sencillo, pero que esconde significados profundos y un simbolismo que ha perdurado durante milenios. Según el relato bíblico, todo comienza después del diluvio universal, cuando los descendientes de Noé, la única familia sobreviviente de la catástrofe, comenzaron a repoblar la tierra. En aquellos tiempos, la humanidad hablaba una sola lengua, y esto les permitía comunicarse y cooperar sin barreras. Pero fue esa misma unidad la que los condujo a una empresa ambiciosa y peligrosa: construir una torre que llegara hasta los cielos. La Biblia nos cuenta que en una vasta llanura, en una región conocida como Sinar, decidieron edificar una ciudad, y en el centro de ella levantar una torre monumental, cuyo propósito aparentemente era prevenir una futura dispersión y perpetuar su unidad. Y no solo eso, sino que su objetivo final era, quizás, alcanzar la morada de los dioses. Una torre que no solo cruzaría el cielo, sino que simbolizaría el poder humano, su capacidad de desafiar los límites impuestos por lo divino. Pero en medio de este ambicioso proyecto, algo cambió. Según el relato, Dios descendió del cielo para observar la torre en construcción, y al ver la ambición y el orgullo de los hombres, decidió intervenir. «Confundiré su lenguaje», dijo, «para que no se entiendan entre ellos». Así, en un instante, la humanidad pasó de hablar una sola lengua a tener múltiples idiomas, lo que imposibilitó la continuación de la obra. La ciudad quedó abandonada, la torre inconclusa, y los hombres se dispersaron por toda la tierra. A partir de ese momento, el lugar fue conocido como Babel, que en hebreo significa confusión. Sin embargo, esta historia, aunque breve, es solo la punta del iceberg. Lo que ha capturado la imaginación de las generaciones no es solo el relato bíblico en sí, sino las preguntas que plantea. ¿Existió realmente una Torre de Babel? Y si fue así, ¿qué aspecto tenía? ¿Podemos encontrar pruebas arqueológicas de su existencia? Para encontrar respuestas, debemos viajar más allá del Génesis, al corazón de una de las civilizaciones más antiguas y poderosas de la historia: Babilonia. Para entender mejor el mito de la Torre de Babel, debemos centrarnos en la pregunta que ha desconcertado a historiadores y arqueólogos durante siglos. ¿Dónde estaba ubicada esta torre que pretendía desafiar los cielos? Según las pistas que nos deja el relato bíblico, el escenario principal es la llanura de Sinar. Pero, ¿qué sabemos realmente de este lugar? Sinar, tal como se menciona en la Biblia, es generalmente identificado con Babilonia, una ciudad que en la antigüedad se encontraba en la región de Mesopotamia, en lo que hoy es Irak. Babilonia fue el corazón del Imperio Babilónico, una civilización que se destacó por su arquitectura monumental y sus avances en matemáticas, astronomía y escritura. Pero lo que verdaderamente destaca de Babilonia, al menos para nuestros propósitos, es su legado arquitectónico. En el corazón de esta ciudad, los arqueólogos han identificado las ruinas de lo que pudo haber sido el famoso Zigurat de Babilonia, también conocido como Etemenanki.
Esta imponente estructura era un tipo de torre-templo que los babilonios construían en honor a sus dioses. El Etemenanki, dedicado al dios Marduk, era una estructura colosal, una pirámide escalonada que se elevaba hacia el cielo y que muchos creen que pudo haber sido la inspiración real detrás de la leyenda de la Torre de Babel. Los registros históricos nos dicen que el Etemenanki medía unos impresionantes 91 metros de altura, una cifra que, para los antiguos, debía parecer increíblemente alta. Con 7 niveles, cada uno más pequeño que el anterior, culminaba en un santuario en la cima. Desde este santuario, los sacerdotes realizaban rituales dedicados a Marduk, el dios supremo del panteón babilónico. Pero, ¿podría esta gigantesca torre haber sido confundida o mitificada en los relatos bíblicos como la Torre de Babel? Es aquí donde el mito y la realidad comienzan a entrelazarse. Aunque no existen pruebas arqueológicas definitivas de que la Torre de Babel y el Etemenanki sean la misma estructura, la conexión entre ambas es innegable. El propio nombre de Babilonia se relaciona con la palabra Babel, lo que refuerza la idea de que las historias bíblicas tomaron elementos reales y los transformaron en un relato cargado de simbolismo y advertencias divinas. Pero si bien algunos consideran que el Etemenanki es la respuesta al enigma, otros arqueólogos tienen teorías alternativas. Existen otras estructuras colosales en la antigua Mesopotamia que también pudieron haber inspirado el mito. Sin embargo, ninguna ha capturado la imaginación del mundo como el Zigurat de Babilonia. Lo interesante de la Torre de Babel no es solo la historia de su construcción o las posibles ubicaciones que exploramos anteriormente. Lo que realmente la convierte en un mito fascinante es su simbolismo profundo y cómo ha sido interpretada a lo largo de los siglos. En la narrativa bíblica, la Torre de Babel representa el orgullo desmedido del ser humano, su deseo de alcanzar algo más allá de sus límites naturales, algo que solo los dioses podían alcanzar: los cielos. La construcción de la torre no era simplemente un acto arquitectónico, era un desafío. La humanidad, unida en un solo lenguaje, se atrevía a construir una estructura que, simbólicamente, los haría iguales a las deidades. En este sentido, Babel no es solo un monumento. Es una metáfora del orgullo y la ambición humana, y de las consecuencias de intentar superar el orden establecido por lo divino. La respuesta de Dios en el relato bíblico es inmediata y contundente: la confusión de lenguas. En un solo acto, lo que antes era una humanidad unida en un propósito, se convierte en una multitud fragmentada, dispersa, incapaz de entenderse entre sí. Aquí, el mito de la Torre de Babel se convierte en una explicación sobre el origen de las diferentes lenguas y culturas. Este acto divino no solo frustra la construcción de la torre, sino que condena a la humanidad a un estado de desconexión y división. Pero este simbolismo va más allá de la simple moraleja religiosa. A lo largo de los siglos, la historia de Babel ha sido reinterpretada por filósofos y teólogos como una reflexión sobre los peligros de la arrogancia y la falta de humildad. ¿Es la historia de Babel una advertencia contra el exceso de confianza en nuestras capacidades tecnológicas? En un mundo cada vez más globalizado, donde las barreras de comunicación están desapareciendo, algunos han comenzado a ver en la Torre de Babel una advertencia eterna sobre los riesgos de una humanidad que cree que puede desafiar cualquier límite. Sin embargo, el simbolismo de la torre no es completamente negativo. Si bien la confusión de lenguas es vista como un castigo, también puede interpretarse como el inicio de la diversidad humana. Desde ese momento, la humanidad comenzó a desarrollarse en diferentes direcciones, creando culturas, lenguas y formas de pensar únicas. En este sentido, Babel no solo es el símbolo de la caída, sino también del nacimiento de la civilización tal como la conocemos hoy, plural, diversa y con múltiples formas de interpretar el mundo. Las diferentes interpretaciones de la Torre de Babel son fascinantes porque revelan mucho sobre la forma en que los seres humanos ven su propio lugar en el mundo. Para algunos, es una advertencia sobre los peligros de la ambición desmedida. Para otros, es un relato sobre el inevitable destino de la humanidad de evolucionar por caminos separados. Pero,
Independientemente de cómo se interprete, una cosa está clara. La Torre de Babel sigue siendo un símbolo poderoso que ha perdurado en la mente de las personas durante milenios. Ahora llegamos a una de las preguntas más intrigantes sobre la Torre de Babel. ¿Existió realmente? ¿Podemos hablar de una construcción física que alguna vez se levantó en las llanuras de Sinar? ¿O es simplemente un mito exagerado que ha sido transmitido de generación en generación? Algunos arqueólogos e historiadores creen que la historia de la Torre de Babel tiene sus raíces en construcciones reales, particularmente en los zigurates de la antigua Mesopotamia, como ya vimos en el caso del Etemenanki, pero no todos están de acuerdo. A lo largo de los siglos, algunos estudiosos han sugerido que la historia de Babel es una fábula moral, una leyenda creada para enseñar una lección sobre el orgullo humano y la intervención divina. Y si bien las evidencias arqueológicas apuntan a la existencia de enormes torres en la región, no existe una prueba definitiva de que la Torre de Babel, tal como se describe en la Biblia, haya existido. Sin embargo, esto no significa que la historia no tenga bases en la realidad. En la antigua Mesopotamia, la construcción de zigurats era común. Estas torres de forma piramidal, construidas con ladrillos de barro y adobe, se elevaban hacia el cielo como si quisieran tocar las estrellas. Aunque su función era principalmente religiosa, con templos en sus cimas dedicados a los dioses, también eran una muestra del poder y la ambición de las ciudades-estado que las construían. Es posible que estas torres hayan inspirado la historia de Babel, especialmente cuando consideramos que Babilonia fue una de las civilizaciones más avanzadas de su tiempo. Pero si la Torre de Babel fue inspirada por un zigurat real, ¿cómo es posible que la historia haya sido exagerada hasta convertirse en la leyenda que conocemos hoy? Aquí es donde la imaginación humana juega un papel crucial. En el mundo antiguo, las noticias y las historias se transmitían oralmente, y con cada narrador es posible que la historia creciera en escala y en detalles dramáticos. Lo que quizás comenzó como una torre impresionante en una ciudad próspera, pudo haberse transformado en un monumento que pretendía desafiar a los dioses mismos, alcanzando alturas imposibles. Además, en el contexto de la Biblia, los relatos de eventos históricos a menudo se entrelazan con elementos simbólicos y morales. La historia de la Torre de Babel puede haber sido adaptada para enseñar una lección más grande sobre la naturaleza humana y las consecuencias de su ambición. De esta manera, lo que podría haber sido una construcción real fue inmortalizada como una advertencia universal sobre los límites del poder y la fragilidad de la unidad humana. Es fascinante pensar en cómo los eventos reales pueden haberse transformado a lo largo de los siglos hasta convertirse en los mitos que conocemos hoy. Pero, ¿podría haber más detrás de la historia de Babel? Para responder a esa pregunta, debemos examinar no solo las construcciones de la antigua Mesopotamia, sino también el legado cultural de Babilonia. Para entender mejor el mito de la Torre de Babel, debemos viajar a la época del antiguo Imperio Babilónico. Babilonia no solo fue una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo, sino que también representaba una cuna de poder, conocimiento y grandes construcciones. Pero, ¿cómo está realmente relacionada con el mito de la Torre de Babel? Babilonia, fundada alrededor del 2300 a.C., fue una de las ciudades más influyentes y prósperas de Mesopotamia. Bajo el reinado de algunos de los reyes más poderosos, como Hammurabi y Nabucodonosor II, Babilonia alcanzó su máximo esplendor, y es aquí donde la leyenda y la historia empiezan a entrelazarse de forma intrigante. Uno de los monumentos más impresionantes de Babilonia fue el ya mencionado Etemenanki, una enorme estructura que los estudiosos creen que sirvió como inspiración para la historia bíblica de la Torre de Babel. Bajo el reinado de Nabucodonosor II, se reconstruyó y amplió la ciudad, incluida esta gigantesca torre de 7 niveles dedicada al dios Marduk. Con más de 90 metros de altura, el Etemenanki habría sido visible desde kilómetros de distancia, un verdadero testamento del poder de la civilización babilónica. Ahora bien, el vínculo entre Babilonia y Babel no es solo arquitectónico, sino también cultural. En el mundo antiguo,
Babilonia era conocida como una ciudad de gran diversidad, donde se encontraban personas de distintos lugares y lenguas. Se cree que durante los periodos de esplendor del Imperio Babilónico, la ciudad habría sido un lugar donde se escuchaban múltiples idiomas, una auténtica Babel de voces. Esto, combinado con la monumental arquitectura, podría haber dado origen al mito bíblico de la confusión de lenguas en Babel. Pero, ¿por qué se convirtió Babilonia en el epicentro de un mito tan poderoso? La respuesta puede estar en su reputación como un centro de conocimiento, pero también de orgullo y decadencia. En los textos bíblicos, Babilonia se menciona repetidamente como una ciudad de pecado y rebeldía contra Dios. El relato de la Torre de Babel, al situar esta construcción en las llanuras de Sinar, que se identifican con Babilonia, parece sugerir que la ciudad fue vista como un símbolo de la soberbia humana y su ambición desmedida. Y no solo eso, Babilonia también es conocida por sus otros logros arquitectónicos, como los famosos jardines colgantes, que algunos relatos describen como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Este imperio logró avances impresionantes en campos como la astronomía, la matemática y la escritura. Pero, a los ojos de los escritores bíblicos, Babilonia también era una ciudad donde la humanidad se extraviaba en su búsqueda de grandeza, desafiando los designios divinos. A medida que Babilonia crecía, también lo hacía su fama de ser un centro de poder, comercio y cultura, pero igualmente de corrupción. Los profetas del Antiguo Testamento no dudaron en describir a Babilonia como el ejemplo perfecto de la decadencia moral. En este contexto, el mito de la Torre de Babel se convierte en una advertencia sobre los límites de la ambición humana y la fragilidad de la civilización, un tema que resuena profundamente con la caída final de Babilonia. Aunque Babilonia fue destruida y saqueada varias veces a lo largo de los siglos, su legado sigue vivo, no solo en los textos bíblicos, sino también en los registros históricos. Muchos se preguntan si las ruinas de esa imponente ciudad esconden aún pistas que podrían desvelar la verdadera historia de la Torre de Babel. Pero lo cierto es que Babilonia, con su grandiosidad y su diversidad, nos ofrece un contexto tangible para uno de los mitos más antiguos y duraderos de la humanidad. El mito de la Torre de Babel no solo ha cautivado a arqueólogos e historiadores, su impacto cultural ha sido profundo y duradero, extendiéndose mucho más allá del relato bíblico. Desde los primeros tiempos hasta la actualidad, la historia de Babel ha inspirado a artistas, escritores, filósofos y cineastas. Pero, ¿por qué esta historia en particular ha dejado una huella tan indeleble en la cultura humana? Para empezar, la Torre de Babel ha sido un tema recurrente en el arte europeo, especialmente durante el Renacimiento y el Barroco. Una de las representaciones más famosas es la del pintor flamenco Pieter Bruegel el Viejo, quien en el siglo XVI creó varias versiones de la Torre de Babel en sus cuadros. Bruegel no solo pintó una impresionante estructura en espiral, sino que también retrató la confusión y el caos entre los constructores, reflejando el castigo divino que se describe en el relato bíblico. Estas obras de arte capturan la ambición desmedida de la humanidad y la inevitable caída de aquellos que desafían los límites impuestos por los dioses. Pero la influencia de Babel no se detiene en la pintura. En la literatura, la torre ha sido un símbolo de arrogancia y caos. El escritor argentino Jorge Luis Borges, por ejemplo, usó la imagen de la Torre de Babel como una metáfora para la búsqueda infinita del conocimiento y el colapso de la comunicación. En su célebre cuento La Biblioteca de Babel, Borges crea un universo infinito lleno de libros incomprensibles, haciendo eco del mito de Babel, donde las lenguas y el conocimiento se fragmentan en un caos interminable. Además, la Torre de Babel ha sido representada en múltiples adaptaciones cinematográficas. Uno de los ejemplos más icónicos es la película Metrópolis, 1927, de Fritz Lang, donde una torre gigantesca llamada la Torre de Babel simboliza la opresión de las clases trabajadoras. Lang no solo utiliza la imagen de la torre para criticar la sociedad industrial moderna, sino que también
emplea el mito bíblico como una advertencia sobre los peligros de una civilización que construye estructuras de poder a expensas de la unidad y la comprensión humana. Y el legado de la Torre de Babel no se detiene allí. En el mundo de la arquitectura, el mito ha inspirado la creación de torres colosales que parecen desafiar las leyes de la física. Los rascacielos de ciudades como Nueva York, Dubái o Shanghái, con sus alturas impresionantes, han sido comparados en más de una ocasión con la Torre de Babel. A medida que los humanos seguimos construyendo más alto y más grande, el mito de Babel sigue siendo una metáfora poderosa sobre nuestra eterna lucha por alcanzar lo imposible. Incluso en la cultura popular contemporánea, la Torre de Babel continúa apareciendo como referencia. En los videojuegos, por ejemplo, ha sido utilizada como escenario y símbolo en títulos como Assassin's Creed y Civilization, donde la torre representa un intento fallido de alcanzar la perfección. En el mundo moderno, Babel no es solo una historia antigua, es un recordatorio de que, incluso en la era de la tecnología, las barreras de la comunicación y la ambición desmedida siguen presentes. El mito de la Torre de Babel ha trascendido sus orígenes religiosos y se ha convertido en un símbolo universal de los desafíos y peligros que enfrentamos como humanidad. Ya sea en el arte, la literatura, el cine o la arquitectura, Babel sigue siendo un recordatorio de que la búsqueda del poder y la grandeza a menudo lleva a la fragmentación y al caos. La historia de la Torre de Babel no es exclusiva del cristianismo o del judaísmo. De hecho, elementos similares pueden encontrarse en muchas otras culturas y religiones alrededor del mundo. Aunque las versiones varían, el concepto de una estructura monumental construida por la humanidad para alcanzar los cielos parece ser una idea compartida por múltiples mitologías. Uno de los relatos más conocidos fuera de la Biblia es el que aparece en el Corán, el libro sagrado del Islam. En el Corán, aunque no se menciona explícitamente la Torre de Babel, hay una historia similar sobre un faraón que, lleno de arrogancia, pide a su ministro Haman construir una torre altísima para alcanzar los cielos y confrontar al Dios de Moisés. En este contexto, la construcción de una torre también está ligada a la soberbia humana y a la intervención divina para frenar esa ambición desmedida. Aquí, la narrativa del Corán, aunque diferente en detalles, transmite un mensaje parecido al del relato bíblico. La humanidad, en su orgullo, es castigada por intentar desafiar los límites impuestos por lo divino. Curiosamente, también en la mitología mesopotámica, de donde podría provenir el mito original, existen historias de torres o montañas que conectan la tierra con el cielo. Un ejemplo es la epopeya de Gilgamesh, uno de los relatos literarios más antiguos de la humanidad, donde se habla de los zigurats, esas enormes torres piramidales construidas para adorar a los dioses. Al igual que la Torre de Babel, estas estructuras físicas también representaban un intento de los humanos de acercarse a lo divino, de cruzar la frontera entre lo terrenal y lo celestial. Y no solo en Mesopotamia o en los textos sagrados de las grandes religiones monoteístas encontramos relatos similares. En la mitología hindú existe la historia de la montaña Meru, que se creía que conectaba la tierra con el paraíso. Se consideraba el eje del universo, el lugar donde residían los dioses, y los humanos a menudo trataban de acercarse a su cima para alcanzar la inmortalidad. Al igual que en Babel, esta conexión entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano, simbolizaba tanto el deseo de trascendencia como los peligros de la arrogancia. Otro mito fascinante proviene de la cultura mesoamericana. Los antiguos aztecas y mayas construyeron pirámides que, al igual que los zigurats de Mesopotamia, buscaban acercarse al cielo. Estas estructuras, como las pirámides de Chichén Itzá o Teotihuacán, servían tanto de templos como de monumentos que simbolizaban el poder y la conexión entre la humanidad y los dioses. En algunas leyendas se habla de intentos de los antiguos pueblos por construir pirámides cada vez más altas, como si intentaran imitar a los dioses en su grandeza. Sin embargo, uno de los aspectos más interesantes de estos relatos es la universalidad del tema de la confusión de lenguas.
Aunque las historias varían en detalles, muchas culturas antiguas tienen mitos que explican cómo los diferentes idiomas llegaron al mundo. En el caso de la mitología griega, por ejemplo, tenemos la historia del gigante Tifón, un monstruo que intentó tomar el control del monte Olimpo y desafiar a los dioses. Después de su derrota, los dioses castigaron a los gigantes y dividieron a la humanidad, creando barreras que impidieron la unidad, entre ellas las diferencias de lengua. Todo esto sugiere que la historia de la Torre de Babel, más allá de ser un mito bíblico, refleja una preocupación global que ha existido en las civilizaciones humanas desde tiempos inmemoriales: el deseo de superar los límites impuestos por el destino, por los dioses o por la naturaleza misma. El mito de Babel, en este sentido, se convierte en un arquetipo, una historia que habla de la eterna lucha entre el orgullo humano y la fragilidad de nuestra condición. A medida que nos acercamos al presente, surge una pregunta inevitable. ¿Queda algo hoy de la famosa Torre de Babel? Podemos encontrar rastros arqueológicos de esta estructura que, según la Biblia, pretendía alcanzar los cielos y que fue abandonada tras la confusión de lenguas. La búsqueda de los restos de la Torre de Babel ha sido objeto de fascinación para arqueólogos e historiadores durante siglos, pero la respuesta no es tan simple como podríamos esperar. En primer lugar, tenemos que considerar el material con el que se construían estas antiguas estructuras en Mesopotamia. A diferencia de las pirámides egipcias, que fueron construidas con enormes bloques de piedra, los zigurats y otros monumentos en la región de Babilonia estaban hechos principalmente de ladrillos de barro cocido y adobe. Este material, aunque era adecuado para las condiciones de la época, no era tan resistente al paso del tiempo. De hecho, muchos de estos zigurats se erosionaron con el tiempo, dejando apenas un rastro de lo que alguna vez fueron. El zigurat de Etemenanki, que algunos creen que podría haber sido la inspiración para la Torre de Babel, es uno de esos casos. Las ruinas de esta imponente torre ya no son más que montones de escombros dispersos en las cercanías de la antigua Babilonia, lo que hace difícil determinar con precisión cómo era su forma original o su tamaño exacto. Los arqueólogos que han excavado en el sitio han encontrado algunos fragmentos y bases que nos dan una idea de la magnitud de la construcción, pero cualquier evidencia de una torre que haya podido alcanzar los cielos se ha perdido en el tiempo. Además, las fuentes históricas que describen estas estructuras son limitadas y, en muchos casos, ambiguas. Aunque algunas tablillas cuneiformes de la antigua Babilonia mencionan el zigurat de Etemenanki, los detalles que proporcionan son vagos y se centran más en su función religiosa que en su apariencia física. Sin embargo, lo que sí sabemos con certeza es que esta torre era considerada un símbolo de la grandeza de Babilonia y de la conexión entre los dioses y los hombres. Otro aspecto que complica la búsqueda de los restos de la Torre de Babel es el hecho de que Babilonia fue saqueada y destruida varias veces a lo largo de su historia. Durante el reinado de Ciro el Grande, en el siglo VI a.C., el imperio persa conquistó Babilonia, y aunque preservaron muchos de los monumentos importantes, la ciudad ya no era la potencia que había sido en siglos anteriores. Más tarde, bajo el mandato de Alejandro Magno, Babilonia cayó de nuevo, y algunos relatos sugieren que Alejandro tenía planes de reconstruir la torre, aunque su muerte prematura detuvo cualquier progreso. Estos ciclos de destrucción y reconstrucción dejaron gran parte de Babilonia en ruinas, y los vestigios de su antigua grandeza se convirtieron en simples sombras de lo que alguna vez fue. Con el tiempo, las arenas del desierto cubrieron muchas de las ruinas, y lo que no fue sepultado por la naturaleza fue saqueado por aquellos que buscaban materiales de construcción reutilizables. Gran parte de lo que quedaba de Babilonia y sus monumentos fue usado para construir nuevas ciudades en la región. En ese sentido, los restos de la Torre de Babel, si es que existieron, pueden haber sido dispersados a lo largo de los siglos, utilizados en nuevas construcciones o simplemente desintegrados por el paso del tiempo. A pesar de estos desafíos, los arqueólogos han logrado desenterrar algunos indicios de lo que pudo haber sido la base de la Torre de Babel. Las excavaciones en el sitio de Babilonia, llevadas a cabo por equipos internacionales, han revelado cimientos que podrían haber soportado una estructura gigantesca,
Algunos de estos hallazgos han reavivado la esperanza de que, algún día, se pueda descubrir más evidencia tangible de la existencia de la torre. Pero mientras los arqueólogos continúan buscando, el legado de la Torre de Babel sigue siendo en gran medida simbólico. La verdadera Torre de Babel, en muchos sentidos, no reside en las ruinas de Babilonia, sino en la historia y la imaginación de aquellos que han escuchado el relato. Aunque es posible que nunca encontremos pruebas físicas concluyentes de su existencia, la historia de Babel sigue viva en los textos antiguos, en las interpretaciones religiosas y en la cultura popular. Es fascinante pensar que, incluso sin una torre tangible que podamos visitar hoy en día, la Torre de Babel ha dejado una huella tan profunda en la historia de la humanidad. Su mito ha trascendido las fronteras del tiempo y del espacio, y sigue siendo un poderoso recordatorio de los límites y las aspiraciones del ser humano. Quizás, al final, lo que realmente quedó de la Torre de Babel no son piedras o ladrillos, sino la lección que nos enseña sobre la unidad, la ambición y las consecuencias de nuestros propios actos. Uno de los aspectos más intrigantes del mito de la Torre de Babel es cómo explica el origen de los diferentes lenguajes en el mundo. Según el relato bíblico, Dios confunde el lenguaje de los constructores para dispersarlos por toda la tierra. En un instante, la humanidad, que antes compartía un solo idioma, se ve dividida por barreras lingüísticas insuperables. Esta explicación mítica es, sin duda, una de las más creativas para abordar la diversidad de lenguas que ha caracterizado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Pero, ¿cómo podemos interpretar esta historia a la luz de lo que sabemos hoy sobre la evolución del lenguaje? En la actualidad sabemos que los idiomas no surgieron de un acto divino o de una maldición, sino de un proceso largo y complejo que comenzó hace miles de años. La diversidad lingüística es el resultado de la evolución cultural, la migración y la adaptación de los grupos humanos a diferentes entornos y necesidades. A lo largo del tiempo, las lenguas han cambiado, se han mezclado y, en algunos casos, han desaparecido, dejando como legado una increíble variedad de formas de comunicación. Sin embargo, aunque el relato de Babel sea mítico, toca un tema profundamente humano: la incomunicación. A lo largo de la historia, la incapacidad para entenderse mutuamente ha sido una fuente de conflicto, aislamiento y frustración. En un mundo donde la globalización y la tecnología parecen haber eliminado muchas barreras de comunicación, la diversidad de lenguas sigue siendo un desafío, pero también una riqueza. Cada idioma no solo es una forma de hablar, sino una forma de ver y entender el mundo, una perspectiva única que lleva consigo siglos de historia y cultura. Algunos lingüistas estiman que hay entre 6.000 y 7.000 lenguas habladas en el mundo hoy en día, pero muchas de ellas están en peligro de desaparecer. Se calcula que aproximadamente una lengua muere cada 2 semanas, lo que significa que, a este ritmo, la mitad de las lenguas actuales podrían desaparecer en el próximo siglo. En este sentido, la diversidad de lenguas que, según el mito de Babel, fue una maldición, se está convirtiendo en un recurso cada vez más frágil y escaso. Pero, ¿cómo evolucionó realmente el lenguaje humano? Aunque la respuesta definitiva sigue siendo objeto de debate, la mayoría de los estudiosos coinciden en que el lenguaje, en su forma moderna, apareció hace entre 50.000 y 100.000 años. Las primeras lenguas probablemente surgieron como una herramienta para la cooperación social, permitiendo a los humanos coordinar esfuerzos en la caza, la recolección y la defensa. A medida que las sociedades se volvieron más complejas, también lo hicieron los lenguajes, evolucionando para expresar ideas abstractas, emociones y, eventualmente, mitos como el de Babel. El mito de la Torre de Babel también resuena en la lingüística moderna, que estudia las conexiones entre los diferentes idiomas a través de lo que se conoce como familias de lenguas. Al igual que en un árbol genealógico, los idiomas están conectados entre sí por ancestros comunes, y los lingüistas han podido rastrear muchas lenguas modernas hasta lenguas madre que existieron hace miles de años. Así, lo que en el mito fue una confusión repentina, en la realidad fue un proceso lento y gradual de cambio y divergencia lingüística.
Curiosamente, en los últimos siglos hemos visto el fenómeno inverso al de Babel. En lugar de dividirse, muchas lenguas han comenzado a unificarse gracias a la globalización. Idiomas como el inglés, el español y el mandarín se han convertido en lenguas globales, utilizadas por millones de personas para comunicarse en todo el mundo. Esta nueva unidad lingüística ha creado oportunidades de entendimiento mutuo, pero también ha planteado preguntas sobre el destino de las lenguas menos habladas. ¿Estamos viendo el final del castigo de Babel? ¿O, por el contrario, estamos entrando en una nueva era de fragmentación lingüística con la desaparición de tantas lenguas? Al hablar de la Torre de Babel, no solo tratamos con una antigua construcción perdida, sino con una idea que sigue vigente, un símbolo del deseo humano de alcanzar lo imposible, de trascender nuestros propios límites. Nos habla de la ambición y de las consecuencias que a veces vienen con ella, pero también de la inquebrantable búsqueda de lo sublime, de aquello que parece fuera de nuestro alcance. La Torre de Babel no es solo una historia que mira al pasado, es una metáfora viva que resuena en nuestros días. En cada rascacielos que rasga el cielo, en cada proyecto ambicioso, en cada intento de avanzar hacia lo desconocido, el eco de Babel sigue presente. Hoy, más que nunca, el mito nos invita a reflexionar. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nuestra búsqueda de grandeza? Pero más allá de la reflexión, Babel nos recuerda también el valor de la diversidad. Aquella confusión de lenguas que dispersó a los constructores de la torre no solo fue un castigo, sino el origen de las múltiples formas de ver y entender el mundo que tenemos hoy. En la variedad encontramos riqueza, en la diferencia, nuevas perspectivas. Y ahora, con todo lo que hemos descubierto, te pregunto, ¿qué representa la Torre de Babel para ti? ¿Es un símbolo de advertencia o de aspiración? Me encantaría conocer tu opinión. Deja tu comentario con lo que piensas sobre la historia de la Torre de Babel y cómo la interpretas en el mundo moderno. Si te ha gustado este video, asegúrate de darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte futuros episodios sobre los mitos y monumentos más fascinantes de la historia. Y si quieres seguir explorando los misterios de la humanidad, activa la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos en el próximo video.